Hola y bienvenidos al proceso de formación orientado a la formulación de proyectos con metodología de marco lógico. Hoy vamos a trabajar el árbol de problemas y el árbol de objetivos como un elemento central que implica la construcción de una manera lógica de las relaciones entre causas, problema central y efectos. Para eso vamos a ver los conceptos generales, cómo se estructura utilizando algunos ejemplos, y en otro video vamos a trabajar dicha construcción apoyándonos en una metodología que se llama matrices de impacto cruzado. El análisis del problema. Los pasos a seguir para analizar el problema entonces están orientados primero a identificar el problema. Muchas veces confundimos el problema, ¿no?, con causas o con efectos, o estamos atacando un problema que realmente no existe. Entonces uno de los puntos esenciales es caracterizar muy bien el problema. ¿O cómo lo logramos? Pues hay uno, y es la experiencia, o a través de diferentes metodologías. El segundo es identificar los efectos de ese problema, porque mientras más representativos, más contundentes sean esos efectos, pues me dará una mejor dimensión de lo que es mi problemática, pero también me permitirá vender de una manera mucho más clara los beneficios cuando mi proyecto se implemente. El tercero es identificar las causas, que es la pregunta ¿por qué? O sea, ¿qué hace que ese problema aparezca? Y posterior hacemos toda la construcción del árbol de objetivos, que es mucho más simple, siempre y cuando tengamos un ejercicio de diagnóstico muy bien hecho. Unos elementos importantes es entonces que hay que hacer una diferenciación muy clara entre lo que es una solución determinada y la identificación de un problema. ¿Por qué? En muchos casos me dicen, el problema es que no hay casas suficientes, entonces la solución es construir casas, o que no hay un semáforo y la solución es que instale un semáforo, pero no necesariamente es eso. El problema en este caso es que existe población pobre carente de un lugar digno donde habitar, y una de las posibles soluciones son casas, pero hay otras diferentes estrategias. Y no solo entregar, puede ser préstamo, pueden ser otros mecanismos, al igual que para el semáforo, no necesariamente, o para el problema de la accidentalidad en una intersección, pues la solución puede ser el semáforo, pero también puede ser una cebra, un puente peatonal, un resalto, etcétera. Entonces, para un problema, por lo general, existen muchas formas de solucionarlo, por lo tanto, nunca se debe presentar el problema como la falta de o la solución a eso. Los efectos son estos elementos que me permiten dimensionar el problema. ¿Por qué? Porque básicamente me están dando cuantificadores del impacto de ese problema, y también me van a dar cuantificadores del impacto cuando yo haga la implementación de la solución. Un ejemplo de estos es: tengo alta tasa de accidentalidad, por lo tanto me genera alta mortalidad, o heridos graves, o daños en la propiedad, o descontento, y eso a su vez tiene otros efectos que redundan en costos en el sistema de salud, en inasistencia laboral, en pues los costos asociados a reparaciones, y también pues en la posición de la comunidad frente a sus gobernantes. Entonces, estos elementos son los elementos denominados efectos, que también van a medirse como los impactos directos e indirectos. Y puedo tener diferentes niveles. Tengo los efectos directos, los efectos indirectos y un tercer grado de efectos indirectos. El árbol de efectos, en este caso también, para otro ejemplo de mortalidad de enfermedades en la localidad, entonces también me da unas condiciones directas y unos efectos indirectos que tengo que solucionar. Esto ya me ha permitido dimensionar el impacto de mi problema central para los dos objetivos. Ahora, cuando ya lo tengo, pues la pregunta es: ¿y qué me está generando eso? Y eso es lo denominado el árbol de causas,
que básicamente es preguntar por qué tengo alta accidentalidad en la intersección. ¿Por qué? Porque hay exceso de velocidad o porque hay muchos peatones cruzando, o porque hay un problema de visibilidad o porque hay una falta de señalización. Y como pueden ver, estos son elementos que ayudarían a disminuir esta tasa de accidentalidad y se convierten en pequeñas soluciones que sumadas pues ayudarían a la solución general. Pero también hay causas indirectas como son gran distancia entre semáforos, inexistencia del puente peatonal, no hay vehículos estacionados, etc. Entonces el árbol de causas me permite dar la dimensión de por qué, o sea, qué hace que estas causas, que este problema general aparezca y que esos efectos que dimensionen el árbol de efectos, pues digamos se dimensionen en esas condiciones. Cuando voy a construir el árbol de causas, pues es muy importante dotarme de herramientas como ejercicios de lluvia de ideas, los diagnósticos que haya desarrollado en la organización, porque eso me permite tener un panorama global. Y luego lo que hago es que de manera ordenada las voy conectando. Para eso juega uno con papelitos, con dibujos, etcétera, y eso me permite tener lo que se denomina el árbol de problemas completo, que es todas las causas, todos los efectos y la identificación de ese problema central. Son dos árboles para dos problemáticas y como pueden ver la estructura es igual. Un grupo de problemas o causas directas, unos efectos directos, unas causas indirectas, unos efectos indirectos. ¿Por qué es interesante esta estructura? Porque a partir del problema central yo tengo la posibilidad de formular el objetivo general, que es la intervención que yo quiero desarrollar. De las causas formulo los objetivos porque son los elementos intermedios de acción y puedo identificar actividades, y en este componente pues identifico los efectos que se convierten en mis impactos. Entonces cuando yo tengo claramente definido el árbol de problemas, empiezo con la construcción del árbol de objetivos, que básicamente me lleva a los medios y a los fines para lograr lo que pretendo desarrollar. Cuando tengo el árbol de problemas claramente definido, pues entonces empiezo con la formulación del árbol de objetivos. ¿Qué hago? Planteo de manera negativa la problemática. Entonces, si yo tengo alta, pues lo contrario a alta es baja. Solo para estructuración, la formulación del objetivo sería disminuir. Entonces, alta quedaría baja y como redacción de objetivo quedaría disminuir. En los efectos se convierten en mis impactos. Entonces, si hay alta mortalidad, pues yo quiero es una baja mortalidad, y básicamente con esto podría tener un indicador de disminución de esa mortalidad, así como para todos esos efectos que he definido, los directos y los indirectos. Y para las causas que se convierten en mis objetivos específicos funciona igual. Formulo como el negativo o el opuesto negativo de lo que aparece en la causa. Es claro nuevamente que acá simplemente lo presento como el negativo, pero cuando vaya a la formulación del proyecto debo hacer la redacción como objetivo, que sería condicionar las vías para una adecuada velocidad de los vehículos, disminuir o restringir el número de peatones cruzando de manera desorganizada, aumentar la visibilidad y crear o implementar sistemas de señalización.
Y estos pues son actividades asociadas a este objetivo central. El árbol de objetivos entonces me permite llevar a crear las acciones y a partir de él se construye la metodología y de la metodología el cronograma y del cronograma, teniendo claro la metodología, construyo el presupuesto. Les agradezco mucho su participación y en el próximo video trabajaremos detalladamente la construcción del árbol, pero a partir de matrices de impacto cruzado.